tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Universidad Nacional de Córdoba está dentro de las 60 universidades del país que no han recibido esta partida presupuestaria como sí lo hizo la UBA. Y es por eso que se está planteando aquí una discriminación en ese sentido. Estamos con el rector John Boretto, a quien le vamos a trasladar la pregunta si es justamente eso lo que ustedes han manifestado. Rector, ¿cómo le va? Bueno, sí, efectivamente, bueno, en el día de ayer, como recién decían en el estudio, el Consejo Interuniversitario, el Comité Ejecutivo que reúne a rectoras, rectores de las universidades públicas, expresamos, por supuesto, un malestar por esta situación de resolver una situación que venimos reclamando todas las universidades públicas sobre el retraso de las partidas para gastos de funcionamiento, además de la cuestión salarial, la cuestión de becas estudiantiles, que son todos otros ítems que también forman parte del reclamo que se manifestó en la marcha que ocurrió en todo el país el 23 de abril pasado. ¿Qué incluyen estos gastos de funcionamiento para tener una idea más amplia? Bueno, los gastos de funcionamiento es prácticamente todo lo que no tiene que ver con el pago de salarios para el personal docente y no docente, es decir, insumos para las actividades académicas, mantenimiento de edificios, el pago de las tarifas de servicios públicos, gas, electricidad, todos los gastos, incluso becas propias que realiza la universidad de ayudas económicas para estudiantes, becas para llevar adelante trabajos de investigación, o sea, todas las actividades universitarias, básicamente. Por lo tanto, es incomprensible que, siendo una partida que las universidades destinan por decisión propia, digamos, en el marco de su autonomía, a estos fines, que son los mismos, más allá de las particularidades que cada universidad tiene, se resuelvan solo para una universidad y no para el resto de las universidades. Claro, Adorni dijo que se está viendo caso por caso. Ustedes entienden que esto se tiene que ver en una totalidad, ¿no? Obviamente, puede haber situaciones que una universidad tenga diferencias con respecto a otras. Obviamente, cuando reclamamos el mismo incremento que recibió UBA, estamos hablando del mismo incremento porcentual, que por otra parte implica un reconocimiento por parte del gobierno de lo que veníamos reclamando, que nuestras partidas de gastos, como no fueron actualizadas durante todo el año pasado, hasta marzo de este año, en marzo de este año sí recibimos un incremento del 70%. Pero el atraso comprendía todo el proceso inflacionario del año pasado, que fue del 270%. O sea, ese es el incremento porcentual que se le otorgó a la UBA. Por lo tanto, es incomprensible que en ese punto se tome, digamos, caso por caso, porque es como decir, bueno, a un profesor de la Universidad de Córdoba, estoy haciendo un ejemplo, se le aumenta el 20% y a uno de la Universidad de Buenos Aires se le aumenta el 35%. Digamos, si el profesor de acá y el profesor de Buenos Aires hacen la misma tarea, deberían tener el mismo incremento. De eso se trata, digamos, es un hecho inédito que se haya resuelto una situación de este tipo con una sola universidad. Rector, ¿ustedes analizan ir a la justicia por esto? No, eso es una alternativa posible, porque efectivamente hay una situación de discriminación para una partida que financia gastos generales de las universidades, pero en principio lo que nosotros siempre vamos a apostar es a que continúe el diálogo con las autoridades educativas. Ese diálogo tiene que ser al margen del diálogo que puede tener cada universidad con el gobierno, porque hay situaciones que pueden ser particulares o problemáticas, sí, que son muy puntuales y que tienen que resolverse en ese diálogo. El diálogo debe ser prioritariamente canalizado a través del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las universidades públicas y que reconocen toda la problemática. Y por supuesto también estamos apuntando a mantener el diálogo con las otras instancias del Estado, como es el Congreso, porque tanto en Cámara de Diputados como en el Senado se están discutiendo proyectos que intentan darle previsibilidad al financiamiento de las universidades, que es una cuestión de fondo. O sea, nosotros tenemos un problema con respecto a la actualización de partidas, porque los costos que estamos afrontando se han incrementado y las partidas no se incrementaron en esa misma proporción. ¿Qué están afectando específicamente a la Universidad Nacional? Bueno, nosotros en la universidad ya preveíamos desde el año pasado que este año iba a ser un año complejo. O sea, no estamos desconociendo que hay dificultades
prioridades y que por lo tanto tenemos que seguir trabajando con austeridad, tratando de mejorar siempre la eficiencia en el uso del gasto, por ejemplo en el consumo eléctrico, en los gastos de la seguridad. Nosotros venimos ya desde hace bastante tiempo trabajando en esa línea. La universidad lo que hizo fue tomar algunas previsiones, afectó fondos que tenía destinado para otros fines, como por ejemplo la realización de obras públicas para atender funciones esenciales. Nosotros en la Universidad de Córdoba siempre trabajamos con la premisa de mantener abierta y funcionando a la universidad en todas sus actividades. Obviamente, aun cuando recurrimos a estos recursos propios que la propia universidad generó, o a estos fondos de reserva, o a estas partidas que estaban destinadas, como decía, a obras públicas, obviamente no pudimos compensar el deterioro por el incremento de precios, el incremento de costos de esta inflación del 270% del año pasado, y a este momento, si acumulamos todo el 2023 hasta ahora, estamos superando claramente el 300% de incremento. Y solamente hemos recibido un 70% de actualización y hay una promesa de otro 70% para el mes de para el mes de mayo, el actual mes que se efectivizaría en junio. Ahora, eso si uno anualiza esa actualización para que tengamos presente, representaría un incremento del 105% anualmente, año 23 con respecto a año 24, con lo cual estaría lejos todavía del 270% que se le reconoció a la Universidad de Buenos Aires en esa resolución anunciada ayer. Darío, Adrián, el rector los está escuchando por si ustedes tienen alguna consulta para efectuar. Sí, rector, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Darío Illanes lo saluda. Le hago una consulta con respecto a esto del presupuesto, ¿no? Si eventualmente el Estado Nacional no brinda un aporte, no alcanza a cubrir los gastos de la UNC, ¿está en riesgo, digamos, la cobertura de todos estos gastos para el ciclo lectivo de este año 2024 y también en riesgo el ciclo lectivo del año 2025? Bueno, con respecto al año 2025, empecemos por ahí, esperamos que tengamos una discusión en términos más normales con respecto a la aprobación del presupuesto. Es decir, en el mes de septiembre el gobierno debería elevar, como corresponde legalmente, el proyecto de presupuesto al Congreso y el Congreso debería aprobar el presupuesto para el año que viene y eso daría previsibilidad. Eso es lo que reclamamos y esperamos. Con respecto a este año, obviamente necesitamos, y por eso estamos reclamando, que continúe este proceso de actualización. El gobierno lo inició con este 70% de marzo, con este 70% que anunció para junio, pero obviamente necesitamos que ese proceso continúe y que sea eventualmente equivalente al que se le reconoció a la Universidad de Buenos Aires. Igualmente, como yo comenté recién, en la Universidad de Córdoba, ya desde hace un tiempo, a comienzo de año, nosotros reordenamos nuestras partidas para poder garantizar, para poder sostener el funcionamiento de todas las actividades, recurriendo a remanentes que teníamos de ejercicios anteriores, a fondos propios que la universidad había generado, afectando partidas que teníamos destinadas a, por ejemplo, el plan de infraestructura, para atender funciones esenciales, de modo tal que el sostenimiento de las actividades, aun cuando estén menguadas en su magnitud, porque obviamente aún recurriendo a estos recursos que menciono, no hemos podido compensar el deterioro inflacionario y además estamos como afectando los ahorros que siempre tenemos para situaciones de contingencia que ocurren, pero de esa manera estamos en condiciones de sostener el funcionamiento de la universidad. Y lo que estamos reclamando es, por supuesto, que los procesos de actualización de partidas para funcionar continúen. Además, está pendiente también la actualización de los salarios docentes y no docentes que han también sufrido un deterioro bien importante con respecto a la inflación. Por esto lo saluda Adrián Álvarez. En el gobierno niegan falta de diálogo. ¿Ustedes tienen alguien con quien dialogar? Me imagino que en las últimas horas ustedes deben haber preguntado, bueno, ¿por qué a la UBA sí y a nosotros no? ¿Tienen algún interlocutor que les haya dado alguna explicación?
No, el diálogo con el gobierno se ha venido dando, o sea, tanto individualmente en cada universidad con los funcionarios encargados del área de políticas universitarias, del área de educación. De hecho, después de la marcha, la ministra Petovelo, el secretario de Educación, recibió una delegación del SIN. Ahí se trabajó en esta agenda de temas que incluye gastos de funcionamiento, actualización salarial. Y Boretto, ¿y qué explicación le dieron con respecto a esta discriminación que ustedes denuncian? Bueno, lo que explicó, por ejemplo, el vocero esta mañana, que escuché recién las declaraciones. De todas maneras, es una explicación que nosotros no compartimos, porque no vemos ninguna razón que justifique solucionar el problema de este reclamo, que es general y que es común a todas las universidades, solo con una universidad. El resto de las universidades del sistema, en magnitud de cantidad de estudiantes, de producción científica y demás, es superior ampliamente, si se quiere, a la de la Universidad de Buenos Aires. El vocero dijo, no es lo mismo la UBA que otras universidades. ¿Qué piensa usted cuando escucha eso? Bueno, todas las universidades son diferentes para tomarlo, obviamente cada una tiene su propia identidad y sus propias características. Ahora, todas somos universidades públicas que cumplimos una tarea, una misión, tanto en la tarea educativa como en la tarea de la investigación científica, en la tarea extensionista. Obviamente la Universidad de Buenos Aires es la universidad más grande, pero ustedes conocen la magnitud de la Universidad de Córdoba, tiene más de 150.000 alumnos, tiene 15 facultades, 3 hospitales universitarios, un laboratorio de hemoderivados, un observatorio astronómico, cientos de institutos de investigación, más de 90 carreras de grado, más de 250 carreras de posgrado, es decir, una universidad que tiene un impacto, una producción, un trabajo extensionista en más de 200 universidades populares en el interior del país, de la provincia, es decir, en todos los lugares del país. Las universidades tienen un impacto y una vinculación muy significativa con su región, con su entramado socioproductivo. Se hacen esfuerzos para generar cada vez mayores vínculos para que las universidades realmente brinden soluciones a las problemáticas sociales. Tenemos nuestra escuela de oficios que genera oportunidades para un segmento muy importante de la población, es decir, de eso se trata cuando hablamos del sistema universitario. Boretto, por último de mi parte, simplemente consultarle si tuviera que comparar la Universidad Nacional de Córdoba con otra universidad que esté en la misma situación, en la misma condición presupuestaria, ¿cuál sería y por qué motivos? No, desde el punto de vista, por ejemplo, del tamaño, la Universidad de La Plata es bastante equivalente en tamaño a la Universidad de Córdoba. También es bastante grande la Universidad Tecnológica, pero tiene la característica de tener sedes en distintos puntos del país. Pero hay muchas universidades, pero incluso las de más reciente creación, que cumplen su misión, que tienen menor grado de desarrollo, de antigüedad y demás. Acá mismo en la provincia hay universidades muy importantes, como la de Río Cuarto, la de Villa María. Bueno, ahora está formándose la Universidad de Río Tercero, de modo tal que cada una en su ámbito específico cumple un papel y un rol social muy relevante y muy importante. Por lo tanto, cuando se habla de atender el financiamiento de las universidades, debe ser pensado con objetividad. Justamente estamos planteando siempre, esa es nuestra posición, la de Córdoba, siempre va a defender que los criterios para distribuir fondos sean sobre pautas objetivas, sobre criterios objetivos, no discrecionales, no basados en la idea de un funcionario de cualquier gobierno o en un vínculo particular que pueda tener una universidad con algún funcionario, sino que se base en criterios objetivos. Obviamente no todas las universidades reciben el mismo presupuesto porque, como digo, no es lo mismo la magnitud de las actividades y demás. Pero los criterios, cuando, por ejemplo, para ponerlo así en un sentido práctico, yo puse el ejemplo del profesor, cuando se otorgan los incrementos salariales para los profesores que están en una misma categoría, esos incrementos son equivalentes en todos los ámbitos, porque los profesores realizan la misma tarea en cada una de las universidades donde trabajan. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, estas partidas para gastos de funcionamiento.
John Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias por este contacto con Telefe Noticias. Todo tuyo el cierre del móvil, Cari.